Bienvenidos. A continuación, en conjunto con mi compañera Nilida Mendoza y mi persona, Ana Rivas, les estaremos hablando sobre cuáles son las diferencias que existen entre la comunicación interpersonal y la intrapersonal, cómo la cultura influye en la comunicación verbal y no verbal, y un breve análisis crítico de cómo el modelo de las emociones universales de Ekman es considerado obsoleto por la neurociencia actual. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la comunicación interpersonal y la intrapersonal? Antes de comenzar con este tema, vamos a hablar de un breve concepto sobre cada una de ellas. La comunicación interpersonal es considerada comunicación que consiste en un intercambio de ideas e información entre una, dos o más personas por cualquier tipo de medio. Puede ser presencial, en línea, por teléfono o por escrito. Algunos de sus conceptos fundamentales incluyen: es irreversible. Una vez que algo se escribe, se envía o se dice, no puede ser cambiado. 2. Es contextual. El contexto es un aspecto integral de este tipo de comunicación, donde puede ser ambiental, situacional o relacional. Y 3. Es extremadamente complicado y complejo, debido a que al influir entre una, dos o incluso 6 personas, esta comunicación, al realizar un error, al querer decir algo, al realizar la comunicación, puede hacer que el contexto que se quiere mandar sea totalmente diferente, por lo cual es considerado muy complejo. Por el contrario, la comunicación intrapersonal consiste en la comunicación con uno mismo, donde incluye los pensamientos, valoraciones, reflexiones y sentimientos asociados al mundo interno. Sus contextos o factores más esenciales consisten, por ejemplo, en el autoconcepto, que incluye las percepciones, creencias, valores que tiene la persona con uno mismo. Esta evaluación influye en el mundo externo. 2. La percepción. La percepción consiste en la valoración o interpretación que tiene la persona de lo que sucede a su alrededor. Y 3. Las expectativas, que se basa en la comunicación intrapersonal y son las predicciones de lo que sucederá basado en las percepciones de lo que ha sucedido. Como podemos observar, la comunicación intrapersonal e interpersonal son totalmente diferentes. Uno de sus aspectos más significativos es que la interpersonal es donde hay una comunicación entre dos o más personas, mientras que la intrapersonal es una comunicación con uno mismo. Un ejemplo que podemos utilizar para dimensionar estos dos tipos de comunicación, podemos decir: tenemos una persona llamada Daniela. Daniela tiene una compañera denominada Victoria. Ambas tienen una discordancia en la elaboración de un trabajo. Esta discordancia sigue subiendo y comienza una discusión de manera complicada y fuerte. Daniela puede utilizar dos tipos de comunicación en este instante, en este contexto, que es la comunicación intrapersonal. Ella puede determinar cómo se siente, cómo valora o qué soluciones puede realizar ante esta discordancia. Una vez obtenido esa reflexión, ese análisis y esa valoración, ella comienza a realizar una comunicación interpersonal, donde le comunica a Victoria cuáles son los deseos o las soluciones que pueden encontrar ante esa discordancia. Este tipo de situaciones sucede a menudo. Por ejemplo, actualmente estoy realizando un análisis, un pensamiento intrapersonal conmigo misma para poder establecer cómo funciona la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal y la interpersonal se constituye diariamente. Actualmente yo estoy teniendo una comunicación interpersonal con ustedes, explicándoles sobre cómo funcionan las comunicaciones. Entonces, algo que se utiliza a menudo y sobre todo se complementa. La comunicación intrapersonal y la interpersonal se necesitan una a la otra, aunque irónicamente son totalmente distintas. Los dejo con mi compañera Mendoza. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nirida Mendoza y el día de hoy le vengo a compartir una reflexión que, aunque parezca algo académico, es algo por lo que pasamos todos en forma cultural, que influye en cómo hablamos, cómo nos expresamos, digamos, cómo entendemos el mundo a través del lenguaje, tanto verbal como no verbal.
Cuando hablamos del lenguaje, muchas veces pensamos solo en palabras, en lo que decimos, pero la realidad es cómo nos comunicamos mucho más allá de eso, de nuestra cultura. Es decir, en el lugar donde nos creamos, donde nacimos, la costumbre, los valores que nos rodean a diario. Digamos que para moldear profundamente la forma en que usamos el lenguaje, por ejemplo, en alguna cultura es normal hablar en voz alta. Digamos, usar mucho más expresiones con las manos, mirar directamente a los ojos, mientras que en otras es como una falta de respeto, lo ven como una persona agresiva. Eso también se ve en el lenguaje verbal. No solo es cuestión de idioma, sino cómo estructuramos las palabras, nuestras ideas. Digamos, cómo expresamos nuestras emociones a la otra persona. En algunas culturas, digamos que se valora lo que es la parte de la cortesía, ¿verdad? De ser directo. Mientras que en otras se valora lo que es la sinceridad frontal. O sea, ser sincero, sin tanto protocolo, aunque suene rudo. Ninguna forma es mejor que otra. Simplemente son reflejos de diferentes maneras para entender al mundo. En cuanto al lenguaje no verbal, pasa algo muy similar. Digamos que los gestos, la postura, la distancia que mantenemos al hablar con la otra persona, todo está cargado de significado y cultura. Lo que en un país, digamos que puede ser una simple señal con las manos, en otro puede ser algo ofensivo. Incluso el silencio comunica. Digamos que dependiendo del contexto cultural, puede señalar un respeto o una incomodidad o un desacuerdo a la otra persona. Digamos que personalmente, ¿verdad? Yo creo, yo creo que podemos entender esto, nos abre la mente, nos ayuda a ser más empáticos y también un poquito más cuidadoso en cómo decimos, cómo nos expresamos, específicamente en el mundo, ya que es tan global. Digamos que cada vez estamos interactuando más, pero las personas tienen contextos distintos, digámoslo así. Además nos obliga a mirar hacia atrás y reconocer muchas cosas que damos por normal, que en realidad en estructuraciones culturales no lo es. Para cerrar, me gustaría decir que estudiar las relaciones entre culturas es importante y la parte del lenguaje. Y no es solo una cuestión, digamos, académica, digamos que es una herramienta para poder convivir, ya que si somos conscientes cómo influye el lenguaje, tanto verbal como no verbal, y la forma de comunicarnos, podemos evitar muchos malos entendidos, digamos, romper prejuicios y construir puentes de enlace con otras personas y otras comunidades. Análisis crítico. Porque el modelo de las emociones universales de Ekman es considerado absoluto según la neurociencia actual de Barrett 2017. Durante mucho tiempo, el modelo de las emociones universales de Paul Ekman, digamos que fue prácticamente incuestionable. Nos señalaron que existen 6 emociones básicas, como lo es la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y las sorpresas, que se expresan, digamos, igual en todos los seres humanos, sin importar de dónde vengan. Entonces era, digamos, una idea sencilla que parecía lógica, pero como pasan los años,
La teoría y las ciencias con el tiempo han hecho muchas más investigaciones, más a profundidad, y comenzaron a surgir ciertas críticas. Una de las más fuertes vino de la neurocientífica Luisa Barren, quien hizo su libro que dice que, en español, ¿cómo se crean las emociones? Es del 2017, cuestionada como la base del modelo de Kerman. Barren plantea que las emociones no son automáticas ni universales, como todos veníamos programados. Digamos que con 6 botones emocionales predeterminados. En cambio, ella dice que las emociones se construyen en el cerebro y que depende del contexto, del lenguaje y de nuestras experiencias previas, desde que somos unos niños, o sea, de que veamos algo y sintamos ira, automáticamente lo que sentimos y cómo lo interpretamos según nuestra historia. Digamos que la situación en lo que aprendimos culturalmente. Además, Barren señala algo muy importante y los experimentos que respaldaban el modelo de Kerman, digamos que tenían varios sesgos. Por ejemplo, muchas veces las personas que elegían entre las emociones ya etiquetadas por los investigadores, lo cual obviamente influye en la respuesta. Y cuando se han hecho estudios más naturales, sin tanto control, sin guiar a los practicantes, la gente no siempre reconoce las emociones de manera tan clara ni universal. Desde la neurociencia, digamos que también se ha encontrado que no hay regiones específicas del cerebro para cada emoción, como se pensaba antes. Lo que se ve son las distintas emociones activarse en múltiples áreas del cerebro. Digamos así, dependiendo de las situaciones, es un sistema mucho más flexible y complejo de lo que pensábamos. Lo que refuerza esto, o esta idea, digámoslo así, que las emociones no son universales, como se decía, todo esto no quiere decir que Kerman estuviera completamente equivocado, pero que si su modelo queda un poquito corto para explicar lo que hoy sabemos y cómo funcionan realmente las emociones. El enfoque de Barren nos muestra que sentir no es tan simple como aparentar o tocar un botón biológico, no. Sentimos según cómo hemos aprendido a sentir, a vivir. Eso cambia mucho lo que es la cultura, el idioma, hasta el momento de nuestras vidas en el que estemos. En resumen, el modelo de Kerman fue inútil en su momento, pero la neurociencia actual lleva respaldado seriamente. Ahora entendemos que las emociones no son universales ni fijas, sino son, digamos, construcciones mentales moldeadas por el entorno. Y eso nos obliga a mirar las emociones con otros ojos, más ambiente y con una manera más crítica.